Vamos a considerar el relato de los 10 leprosos que fueron limpiados por Jesús. Lucas capítulo 17 versículos 11 al 19. Leo para ustedes. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe salva. Un relato único de Lucas, no lo encontramos en los otros evangelios. Y un relato, como le gusta a Lucas, acerca de sanidades. Recuerde que Lucas, conforme a lo que nos dice el apóstol Pablo, era médico. Le llamaban en la iglesia primitiva el médico amado. Le gustan este tipo de detalles a Lucas. Pero también a Lucas le gustan este tipo de relatos donde muestra gente que no era del contexto de Israel, o de personas que eran marginadas por la sociedad israelita. Lucas le dedica espacio a muchos relatos de mujeres, de publicanos, fariseos, y incluye este relato particular de 10 leprosos, gente que era segregada de la sociedad, pero que además uno de ellos era samaritano. O sea que hay muchos detalles en este texto que nos hace pensar en que la persona que fue objeto de este milagro especial era una persona separada de la sociedad, una persona de poco valor para la sociedad de ese entonces. Lucas nos cuenta que Jesús iba de paso a Jerusalén. Recuerden que el ministerio Jesús lo realizó mayormente en Galilea, al norte de Israel, y ahora viajaba hacia el sur a Jerusalén, y obligatoriamente tenía que pasar por Samaria y Galilea. Era el tránsito obligatorio. Muchos judíos evitaban ese tránsito obligatorio por Samaria, preferían dar una ronda más larga para no pasar por ese territorio que consideraban pagano, que consideraban un territorio impío, pero Jesús no tenía problema con eso porque precisamente, como enseña el Evangelio, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Así que vemos aquí Jesús intencionalmente buscando esta ocasión. Cuando pasa por una aldea, dice el versículo 12, salen al encuentro de él 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué razón? Bueno, porque la lepra era considerada altamente contagiosa, y de acuerdo a la legislación que tenemos en el Antiguo Testamento, Levítico específicamente, los leprosos tenían que guardar distancia de las personas. De hecho, tenían que utilizar campanas, y ellos tenían que estar tocando la diciendo leproso, leproso, para que la gente supiera cuando alguien se acercaba con lepra, alguien con lepra se acercaba, y entonces mantuviera la distancia adecuada. O sea que no fue la pandemia la que se inventó eso del distanciamiento social, ¿no? Eso los mantenían con distanciamiento social. Note el caso de estos leprosos, 10 leprosos, y a lo lejos se paran. Claro, guardan la distancia adecuada, y por eso el versículo 13 dice que alzan la voz, o sea, gritaron, porque están lejos de Jesús, no se atreven a acercarse a Jesús, alzan la voz y dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El pedido de ellos es un pedido muy puntual, muy particular. El pedido es: ten misericordia de nosotros. Noten que no dice: sánanos, Jesús, sino ten misericordia de nosotros. ¿Por qué razón? Bueno, por causa de la situación particular que ellos vivían, que trascendía su propia enfermedad, que trascendía la propia lepra. Era estar separados, vivir en soledad, en aislamiento.
del resto de la sociedad, y por eso el ruego particular de ellos es: ten misericordia de nosotros, apiádate. Mira nuestra condición, que no es solo de alguien leproso, sino que por causa de la lepra no podemos tener contacto con nadie, tenemos que vivir lejos de la sociedad. Cuando Jesús los ve, el versículo 14 nos dice que Jesús no da una declaración de sanidad. Y eso es particular. Normalmente vemos en los relatos que Jesús le dice: eres sano. Sino que en este caso Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Noten, no les dice: claro que sí, los sano, vengan y los sano. Sino que les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ahora, aquí hay algo que Jesús supone, y es la legislación que aparece en Levítico capítulo 13. Vayamos allá, por favor. Levítico capítulo 13 y 14 son dos capítulos extensos de Levítico, no los vamos a leer todos nosotros. Quiero que miremos un detalle. En Levítico capítulo 13, del versículo 1 en adelante, hay unas descripciones detalladas de cómo el sacerdote debía tratar con la lepra en un ser humano. Obviamente el sacerdote tenía que hacer un examen del individuo y mirar cómo se encontraba, qué tipo de llaga tenía, qué tan profunda era. Y normalmente cuando el sacerdote veía que si era lepra, le ordenaba al leproso que se aislara de la sociedad, que fuera y se mantuviera en aislamiento por un tiempo, y que volviera nuevamente al cabo de ese tiempo al sacerdote para de nuevo hacerle otro examen. Y eso sucedía cuantas veces fuera necesario. Pero vea lo que sucedía según el versículo 12 y versículo 13. Mas si brotare la lepra con la piel, de modo que cubriere toda, observan eso, toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces el sacerdote, le reconocerá. Y si la lepra, vuelve y enfatiza, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, mire esto tan extraordinario, dice: declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. ¿No les parece curioso, cierto? O sea, desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo que diríamos? Pues si ya está lleno de lepra, no, sáquenlo bien lejos, mándenlo unos cuantos kilómetros más allá, bótenlo de la ciudad. Es muy curioso que Dios dé acá una instrucción clara al sacerdote de que cuando la lepra haya cubierto toda la piel, y es específico, desde la cabeza hasta los pies, entonces en ese momento el sacerdote lo debía declarar limpio, cuando estuviera cubierto todo de lepra. Y notan lo que Jesús le dice a estos leprosos. Jesús le dice a estos 10 leprosos: vayan y muéstrense al sacerdote, vayan al sacerdote. Claro, supone la instrucción que estamos encontrando en Levítico. Al decirle Jesús a estos leprosos: vayan y muestren al sacerdote, Jesús les está diciendo: vayan a ver qué les dice el sacerdote. Los leprosos conocían esta legislación de Levítico, por supuesto. Evidentemente conocían esta legislación y sabían algo. Si se presentaban al sacerdote y no estaban todos tapados de lepra, el sacerdote, ¿qué les iba a decir? Inmundos. No, devuélvanse, vayan, mantengan todavía el aislamiento, no vengan acá. Ahora, Lucas no nos da el detalle. ¿Cómo es que estaban ellos? ¿Será que ellos estaban solo con parte de lepra o todos estaban cubiertos de lepra, todo su cuerpo? Lucas no nos los dice. Simplemente nos dice que Jesús los envía a que se presenten al sacerdote. Ahora, si ellos esperaban una declaración de limpieza del sacerdote, entonces lo que debemos suponer es que o estaban llenos de lepra en ese momento, o que en un acto de fe ellos suponían que algo iba a pasar mientras iban al sacerdote, que se les iba a aumentar la lepra y se les iba a llenar todo el cuerpo. Ahora, la lepra en la Biblia es utilizada como un símbolo del pecado. Miren cómo lo utiliza, por ejemplo, Isaías capítulo 1, hablando de Israel, de la nación de Dios, y pensando de Israel como un hijo rebelde. Y para decirnos, Isaías decirnos que Israel estaba en la peor condición que pudiera estar una nación, vea cómo lo describe el capítulo 1, versículo 6.
Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza. Está hablando de Israel en la figura de un hijo, del hijo rebelde de Dios. Y mire lo que dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizados con aceite. ¿Ven la figura? ¿Cómo es que es utilizada la lepra acá? Y cuando la lepra cunde en todo el cuerpo, es un símbolo de lo que nosotros llamamos en teología depravación total. ¿Recuerdan que vimos eso el mes pasado? O sea, de corrupción radical. El hombre no está enfermo de pecado, el hombre está cundido de pecado. Ahora, mi punto es este. De acuerdo a lo que dice Levítico, cuando un leproso estaba todo tapado, ese era el momento adecuado para que fuera declarado limpio. Ahí hay una lección espiritual para nosotros. El punto es este. Es que cuando nosotros reconocemos que estamos todos tapados de lepra, todos llenos de pecado, cuando reconocemos que no es que tenemos un defectico aquí, un defectico allá, cuando reconocemos que el problema de pecado en nosotros no es algo ahí liviano, sino que reconocemos delante de Dios que totalmente estamos tapados de pecado, ahí entonces estamos en una condición para ser limpiados por Jesucristo. Esa es la lección que nos deja Levítico cuando da ese mandamiento. Miren ahora Levítico capítulo 14, versículos 6 y 7, donde se describe el rito de la pureza. Ya cuando el sacerdote ve que está tapado de lepra, entonces tenía que hacer un rito de limpieza. Y el rito es complejo, pero miren cómo lo describe específicamente versículos 6 y 7. Levítico 14, 6 y 7. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la ave viva en el campo. ¿Qué le rociaban al leproso? Sangre. Habían 2 palomas, una la degollaban, otra estaba viva, la viva la untaban en la sangre de la que habían degollado y con eso rociaban al leproso. ¿Por qué sangre? Si era lepra. Otra vez, notan el simbolismo de lo que hay ahí, porque la sangre limpia el pecado. Pero había un rito, y notan que el rito demandaba que hubiera sacrificio, que hubiera muerte. Ahora, volvamos a Lucas. Estamos en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Y vamos en el versículo 14. Jesús, ¿qué le dice a estos leprosos? Les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Salen a que los vean los sacerdotes. Y si el sacerdote declaraba que ellos estaban todos cundidos de lepra y los declaraba limpios, entonces ¿qué tenían que hacer ellos? Lo que acabamos de leer allá, presentar un sacrificio. O sea, ellos tenían que prepararse, tenían que llegar allá con 2 avecillas y todo lo que el rito requería. No podían llegar con las manos vacías. Ahora, sucede algo extraordinario en el camino. Note el versículo 14. Y mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, ¿qué? Fueron limpiados. Extraordinario, ¿no les parece? Mire, no es que se llenaron todo de lepra, porque si iban al sacerdote y esperaban que el sacerdote los declarara limpios, tenían que llegar allá tapados de lepra y con 2 avecillas, sino que lo que sucede en el camino es que fueron limpiados. No sabemos cuánta lepra tenían, pero el punto de Lucas es esto: en un momento en el camino se miraron y estaban limpios de la lepra. Increíble ese milagro, ¿cierto? Ahora, la instrucción de Jesús fue clara. ¿Cuál fue la instrucción? Vayan al sacerdote. Así que ellos, muy obedientes, siguen camino a mostrarse al sacerdote. Pero esto es curioso, ¿no? O sea, si uno piensa en la escena es muy curiosa. Porque si ellos llegaban al sacerdote y llegaban limpios, llegaban sin lepra, ¿qué iba a declarar el sacerdote? ¿Sí me hago entender? El sacerdote tenía que verlos llenos de lepra. Pero ahora estaban limpios. O sea que aquí hay una señal clara. La señal clara es que no eran los sacerdotes de Jerusalén a los que tenían que ir a presentarse.
sino ante el sumo sacerdote Jesús. Al verdadero sumo sacerdote que no declara limpio de lepra, sino que declara limpios del pecado. Al único sacerdote que puede limpiar de pecado. Ese era el mensaje que Jesús les estaba dando acá. Otra vez, si se vieron en algún momento limpios, dicen, pues entonces ya que vamos a los sacerdotes. Al sacerdote tenemos que presentarnos tapados de lepra. En ese momento ellos tuvieron que pensar que al sacerdote que les ordenó Jesús presentarse no eran los de Jerusalén, sino ante Jesús. O sea, lo que les estaba pidiendo Jesús a ellos eran, reconozcan quién soy yo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el verdadero sacerdote. Y entonces vean lo que sucede, versículo 15. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, y esta es la palabra que pone Lucas ahí, médico, sanado. O sea, ¿qué fue lo que recibieron en ese momento? ¿Sanidad qué? Física. Los 10 recibieron sanidad física. Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Volvió a dónde? A donde Jesús, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Qué es lo que hace con relación a Jesús este hombre? Este leproso. Lo adora. Lo reconoce como sacerdote y lo reconoce como Dios. Se postró a los pies de Jesús. Le da gloria a Dios, gracias a Dios. Está reconociendo la deidad de Jesús. Está reconociendo el oficio sacerdotal de Jesús. Y por eso entonces se postra a los pies de Jesús. Jesús interpela y dice esto en el versículo 17. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Pregunta otra vez, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Respuesta? Sí, claro. 10 recibieron ¿qué? Sanidad física. Se les quitó la lepra. Pregunta entonces Jesús, ¿y los 9 dónde están? ¿Qué hicieron los 9? Siguieron su camino, ¿cierto? Hacia Jerusalén. Cuando llegaron al sacerdote, no dice el texto, pero podemos suponer que el sacerdote limpios de lepra, el sacerdote le dice, ¿a qué vienen acá? Usted no tiene nada, yo no tengo nada que examinar. Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. ¿Cuál fue el que volvió? Un samaritano, un extranjero. ¿Ven el mensaje que nos está dando Lucas acá? El mensaje de que este sumo sacerdote no solo declara limpios a judíos, sino que declara limpios a judíos y a gentiles. A samaritano no importa la condición, si todos son pecadores, si todos reconocen su pecado, no importa de qué país son, no importa si son samaritanos, judíos o gentiles, si reconocen delante de Jesús, el sumo sacerdote, que están tapados de pecados, el sumo sacerdote Jesús, ¿qué hace? Los declara limpios. La salvación que Cristo ofrece es una salvación universal, o sea, para gente de toda tribu, lengua, raza y nación. No solo para judíos. El sumo sacerdote de Jerusalén solo podía ejercer su ministerio a favor de Israel. Este sumo sacerdote lo ejerce hacia gente de todo el mundo. Y el punto maravilloso es el versículo 19. Porque esto es lo particular de lo que le sucedió a este hombre con relación a los otros 9. Los 10 fueron sanos físicamente. Pero mire lo que sucede con él. Jesús le dijo a él, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya no dice sanado, dice salvado. O sea, este hombre, sanidad espiritual. Sanidad física y sanidad espiritual. Fue salvo. ¿Salvo de qué? De sus pecados. La lepra solo era una representación de su condición espiritual. La lepra le recordaba a él, y debía recordarle también al resto de los que lo veían a él con lepra, debió recordarle su condición pecadora delante de Dios. Necesitaba limpieza espiritual delante de Dios. ¿Y cómo fue que adquirió esa salvación, esa limpieza del pecado? El texto lo dice claramente, por la fe. Tu fe te ha
salvado. Es por la fe en Jesucristo que nosotros recibimos perdón de los pecados. ¿Y saben qué tipo de perdón de los pecados recibimos? Un perdón absoluto. Estamos tapados de pecado. Pero cuando miramos con fe al sumo sacerdote Jesús, entonces recibimos una declaración de limpieza total. Y ya no tenemos que presentar 2 avecillas como sacrificio, sino que el sacrificio mismo, ¿quién lo proveyó? Jesús. Él mismo es el sacrificio. Qué triste el caso de los otros 9, ¿no? Qué triste porque, como a muchos les pasa hoy en día, fueron contentos con las migajas. Se fueron contentos con un beneficio material, físico. Muchos van a las iglesias hoy en día buscando simplemente eso y salen con eso. Con lo que querían, algo físico, algo material. Van buscando a Jesús para que los sane una enfermedad física. Van buscando a Jesús para que los saque de la pobreza. Van buscando a Jesús para que les cambie el cónyuge. Y saben, Jesús muchas veces misericordiosamente otorga esas cosas. Pero la gente se queda con eso. Y es muy triste, es lamentable. Porque Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el gran sumo sacerdote que vino para ofrecernos limpieza total de nuestros pecados. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10 y miren lo que nos dice el escritor. Miren esto tan precioso. Hebreos 10:10. El sumo sacerdote Jesús. Porque nosotros, como ese leproso, tenemos que presentarnos ante el sumo sacerdote Jesús para ser limpiados de nuestros pecados. Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Notan cómo somos limpiados de nuestra lepra espiritual? Por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Que se ofreció cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Esos sacrificios que leíamos en Levíticos todos los días. ¿Cuántos leprosos había en Israel? Constantemente allá presentando esos sacrificios. Pero el punto de esos sacrificios es este, que nunca pueden quitar los pecados. El sumo sacerdote podía declarar limpio la lepra, pero ¿podía quitar pecados? No, pero Cristo, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, otra vez repite, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire versículo 18 y 19. Pues donde hay remisión de pecados, de estos pecados, no hay ofrenda por el pecado. Una sola ofrenda nos limpió totalmente de nuestros pecados. Así que, y mire la aplicación acá, así que, hermanos, teniendo el lugar por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Nos podemos acercar a estos elementos? Sí. Si hemos sido limpiados por el sumo sacerdote Jesús. La invitación de Hebreos es acerquémonos confiadamente a estos elementos, al trono de la gracia. Estos elementos nos recuerdan el sacrificio de Jesús que nos limpió de nuestros pecados. Y todos aquellos que hemos llegado a los pies de sumo sacerdote, tapados de lepra,
pero que hemos escuchado de Él la limpieza de nuestros pecados, entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya no vamos con miedo, como el leproso iba con miedo al sumo sacerdote. ¿Qué me dirá el sumo sacerdote ahora que me presente? ¿Me declarará limpio o no me declarará limpio? Si lo declaraba el mundo, tenía que ir a recluirse otro tiempo más. Pero nosotros tenemos una convicción clara, firme, que nos da las Sagradas Escrituras. Si nos hemos acercado a Jesucristo, si lo hemos reconocido a Él como nuestro sumo sacerdote, entonces tenemos limpieza total y absoluta de nuestros. No venimos a esta cena. No venimos a esta cena para ser rechazados. Venimos a esta cena porque hemos sido limpiados por el sumo sacerdote Jesús. Y es lo que celebramos. Cada domingo, cada día del Señor, celebramos la limpieza de nuestros pecados.